En esta primer dinámica del módulo 2 nos piden hablar sobre este tema de la sensopercepción y me resulta muy interesante porque es algo que últimamente en los últimos 2 años quizá, he sido muy consciente de esta parte de cómo me proyecto hacia las personas cuando estoy hablando de algún tema en particular, especialmente cuando me toca hablar en público. Como maestra de nivel licenciatura, me ha tocado ser muy consciente de la reacción de mis alumnos cuando hablo, pero es muy difícil ser consciente de mis expresiones, del por qué tienen esta cara como de desconfianza de repente o hasta susto o esta atmósfera dubitativa en la que los veo como que no se atreven a hacer preguntas, no se atreven a decir realmente gran cosa. Y es porque ya mirándome frente al espejo cuando estoy hablando con las personas, tiendo a hacer demasiados gestos faciales, sobre todo mis cejas mantienen esta postura que no me permite comunicar cosas de una forma más cálida. Sin embargo, estos movimientos son muy involuntarios y me parece que la sensopercepción es muy importante para esta cuestión, el poder ser más consciente de que mis gestos faciales tienen que empatar con lo que estoy diciendo, incluyendo mi lenguaje corporal, que tiende a ser un poco caótico. Sin embargo, hace 2 años, precisamente, que fue cuando empecé a ser más consciente de este tipo de situaciones, fue cuando entré a Toastmasters. Y empecé a aprender herramientas que me ayudaron a proyectar un poco más la voz, a la modulación, de repente bajar los tonos y de repente subirlos para dar énfasis a diferentes tipos de ideas, a controlar un poco más el lenguaje corporal. Esto me llevó a poder desenvolverme mejor frente a públicos totalmente diversos, con intereses y con actividades cotidianas muy distintas a las mías, que es más enfocado hacia las artes. Así que me tocaba hablar para un público y conectar con ellos y empatizar con cuestiones que quizá eran anécdotas muy personales de las que podía hablar o compartirlas incluso de mi experiencia en lo académico, en lo laboral, y logré conectar con estas personas y fue ahí donde empezó a gustarme muchísimo esta cuestión de la comunicación. Sin embargo, empecé a buscar esta parte del doblaje porque pues en sí la oratoria me gusta bastante, pero tiene un cierto formato un poco más cuadrado del que me gusta romper un poco estas paredes y me gusta ser un poco más libre, el poder expresarme de formas más estridentes, el poder potenciar este tipo de actitudes que de repente puedo tener que son un poco fuera de lo cotidiano y de esta manera poder sacarle provecho a esto, poder jugar un poco más con mi voz, el hacer quizá estas voces extrañas que pudieran darle vida a algún personaje. Entonces la sensopercepción, regresando a este tema, me resulta algo que me intriga muchísimo, es algo que quisiera dominar para poder, digamos, manifestar las emociones correctas, no solo con la voz, sino también con el cuerpo y con la gesticulación facial.